Jack el Destripador mata a su cuarta víctima. Scotland Yard se siente impotente. A 650 kilómetros de allí, un hombre trabaja en los crímenes más complicados de Edimburgo. El doctor Joseph Bell es pionero en un nuevo campo. La ciencia forense. Desesperados, Scotland Yard acude a Bell para resolver el caso del Destripador. Lo que la policía no sabe es que Joseph Bell es el modelo en el que se inspira el mayor detective de ficción de la historia. Bell inspiró a su alumno, Arthur Conan Doyle, para crear una leyenda. Esta es la verdadera historia de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes fue creado en la pequeña localidad de Southsea, Inglaterra. Es fruto de la imaginación de Arthur Conan Doyle, un médico de 27 años. Hace su primera aparición pública en noviembre de 1887 y se convierte en el detective más famoso de todos los tiempos. Owen Dudley Edwards, especialista en historia de la literatura. El personaje de Holmes ha sido el más representado en la televisión, en el teatro, en varias adaptaciones de cine, en caricaturas, en pastiches, en parodias. Elemental, mi querido Watson. No hay tarántulas en Sudáfrica. Pero Holmes es algo más que un personaje literario. En todo el mundo hay personas que todavía creen que Sherlock Holmes existió de verdad. Soy Sherlock Holmes. Yo lo sé todo. Cada año llegan más de 2.500 cartas solicitando ayuda a la oficina ficticia de Holmes en el 221B de Baker Street. Un hombre que nunca vivió es galardonado con premios científicos. Ha sido honrado por miles de sociedades literarias. ¿Qué es lo que hace que este imaginario detective victoriano parezca tan real? Arthur Conan Doyle creó un personaje que parece real. Ah, los puntos. Porque es real. Doyle literalmente sacó a Holmes de su pasado. Era el profesor y mentor de Doyle, el doctor Joseph Bell. 3 años antes de que él y Conan Doyle se conocieran, Bell era cirujano y profesor en la Universidad de Edimburgo. Continuando hasta la ciencia más moderna. Misterioso pero carismático, mantiene su vida privada al margen de su imagen pública. Bell tiene un ambicioso sueño: aplicar la ciencia a la resolución de crímenes. Hola, Henry. ¿Cómo estás? Hola. Un viejo amigo, el doctor Henry Duncan Littlejohn, ofrece a Bell la posibilidad de entrar en el mundo del crimen. Voy a realizar una autopsia esta tarde. Quiere que Bell le ayude a investigar una muerte sospechosa. Lindsay. Anne Lindsay. Murió anoche, 2 semanas después de ser apuñalada. Podría haber daño en la columna, así que... La mujer sufrió múltiples heridas, pero llegó con vida al hospital. Echemos un vistazo. Dos semanas después, Lindsay moría. Aquí, en la parte derecha, Littlejohn quiere que Bell determine la causa exacta de la muerte. el trapecio. Concuerdan con el arma. La información explicará mucho. Una de las heridas de Lindsay sigue supurando. Echaré un vistazo. Al examinar el cadáver, demostró que la herida había penetrado y dañado la médula espinal, provocando una infección en el interior. Una herida menor es el caldo de cultivo para una infección mayor. La bacteria se propaga bajo la piel, recorriendo su corriente sanguínea. Los vasos se estrechan, reduciendo el flujo a un hilillo letal. El corazón, falto de oxígeno, late más despacio.
y finalmente se para. En la época de Bell, los médicos sabían muy poco sobre infecciones bacterianas. Pese a todo, la autopsia lo confirma. Anne Lindsay murió por la infección de sus heridas. La policía ya puede abrir un proceso criminal. Pudo demostrar que la herida de arma blanca había causado la muerte. Sin eso no había crimen ni asesinato. Para la doctora Kathy Rage, antropóloga forense y novelista de éxito, el trabajo de Bell en el campo de la patología es innovador. Joseph Bell fue probablemente el primer patólogo forense tal y como se conocen hoy en día. Fue uno de los primeros en usar una autopsia para investigar un posible crimen. Dr. Eli Lebow, biógrafo de Bell. No se había usado mucho la ciencia para resolver crímenes en la época en la que Bell se convirtió en experto forense, pero Bell, con su formación científica, sabía que la ciencia podía llegar a la resolución de los problemas criminales. Bell ha encontrado una nueva profesión. Escalpelo. La detección criminal pasa a un primer plano. Richard Leary, exdetective y experto en leyes. Joe Bell estaba bien situado en cuanto a historia, tiempo y como profesional para crear un nuevo método, un nuevo sistema de investigación criminal. Aunque fue simple, fue algo muy importante, algo que se echaba de menos en esa época. A finales del siglo XIX, Edimburgo está en plena industrialización. La delincuencia está generalizada. La policía se ve desbordada. Es muy probable que muchos crímenes pasaran inadvertidos. Probablemente se registraban como suicidios o accidentes porque no había capacidad para detectar las señales de un homicidio en aquella época. Entre 1874 y 1878, Bell desarrolla sus técnicas de detección criminal en química, toxicología, patología y análisis grafológico. Son los primeros pasos hacia lo que hoy conocemos como CSI, investigación de la escena del crimen. Bell trabaja en 7 casos conocidos y envía a 5 hombres a la cárcel. Insiste en permanecer en el anonimato. Perdone, señor Littlejohn. Kelly McLaughlin, del Scotsman. ¿Sí? ¿Le importaría responder a una... No desea hablar con la prensa ni que su nombre aparezca en los informes policiales. Nos veremos pronto, Francis. Coloca la cámara aquí. Durante el día, Bell sigue dando clases. Primero, una pérdida de movimiento en la mitad superior de la lengua. Un joven pronto sacará a Bell del anonimato. Ratifica tus deducciones. En 1877, un nuevo alumno se incorpora a su clase. Su nombre es Arthur Conan Doyle. ¿Alguna pregunta? En 1877, Arthur Conan Doyle es un estudiante de medicina de 17 años. Nacido en el seno de una familia irlandesa pobre, sus padres tuvieron que esforzarse mucho para enviarle a la facultad. Sus notas son mediocres. La vida familiar de Conan Doyle es dura. ¡Tráeme algo de beber, mujer! Su padre, Charles, es alcohólico, violento y está sin trabajo. ¡Vamos! Es alguien que conoce el sufrimiento, alguien que ha tenido que ocultarlo, alguien que quiere llegar a ser doctor,
Alguien que quiere llegar a curar tanto a su propia familia como al mundo en general. ¡Apártate de en medio! ¡Quítate de mi vista! La universidad se convierte en el refugio de Conan Doyle. ¿Qué síntomas nos dan el diagnóstico? Y por encima de todo, la clase del doctor Joseph Bell. Primero, pérdida del movimiento en la mitad superior de la lengua. Una porción de ella... Bell asombra a sus alumnos con su poder de deducción. La primera anomalía del páncreas está en las glándulas. Él lo llama el método. La segunda está en los conductos. Observa cuidadosamente, deduce con perspicacia y confirma con pruebas incontestables. Ojos y oídos para ver y oír. Y la memoria, lo que llamamos sentidos. Esas son las herramientas de un buen diagnóstico. Doyle, que pase el siguiente paciente, por favor. Una de las historias que le gustaba a Doyle y que incluye en su autobiografía es la de aquel hombre que cruzó el Prado y llegó a las aulas externas. Y Joseph Bell decía que cuando el hombre entró... Caballero, ¿ha disfrutado de su paseo? Veo que hoy ha pasado por West Links, dijo Bell. ¿Cómo demonios lo ha sabido?, dijo el hombre. Siéntese. Le dijo, puedo saber por la tierra rojiza de sus zapatos que es allí donde ha estado. Es el único lugar de Edimburgo en el que hay tierra de ese tipo. Bien, caballeros, ¿de qué padece este hombre? Y entonces Bell dice, ¿qué le ocurre?, señalando a un estudiante. Y el estudiante dice, un problema de cadera, señor. Usen los ojos, caballeros, siempre. Lo sé, dijo, pero ese no es su verdadero problema. Su problema es que padece alcoholismo crónico. Fíjense en la nariz rubicunda, en la cara colorada, pero dado que deben hacer un diagnóstico completo, verán que por el bolsillo derecho de su abrigo asoma una botella de whisky. Siempre ratifiquen sus deducciones. Deben verificar sus conclusiones. Los asombrosos poderes de deducción de Bell definieron a Sherlock Holmes, el famoso detective de Conan Doyle. En la aventura de las 5 semillas de naranja, Holmes imita a Joseph Bell. Veo que viene del sudoeste. Esa mezcla de arcilla y tiza que veo en sus zapatos es bastante característica. Los venenos metálicos Bell son los era que un producen showman distintos- y sospecho que al principio Conan Doyle se sintió intimidado por ello. ¡Caballeros! Cuanto más se sabía de Bell, lo más extraordinario era que sus deducciones eran absolutamente verdaderas. El 2 de enero de 1878, Bell es llamado para resolver un misterio digno de Holmes. Ocurre en el hogar de Eugène Chantrel, un adinerado lingüista francés. Chantrel era un hombre con un carácter que no se podía resistir a las mujeres. Desde luego no era hombre de una sola mujer, pero tenía la cualidad de ponerse increíblemente celoso de su mujer si mostraba aprecio hacia otra persona. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Por aquí, caballeros. La esposa del doctor Chantrel, Elizabeth, está gravemente enferma. Eugène Chantrel. Señor Chantrel. Gracias por venir. Buenos días, señores. Buenos días. Está catatónica. Apenas se le nota el pulso. Su respiración es muy lenta. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 25 minutos. Empecé con la reanimación en cuanto llegué. Su pulso es débil, su respiración poco profunda. ¿Qué te parece, Joseph? Será mejor llevarla al hospital. Estoy de acuerdo. La oímos quejarse en la cama. Chantrel relata a Bell lo ocurrido. A la doncella que cerrara la llave de paso. No lo entiendo. Mi esposa se sentía mal anoche. Apenas comió y se retiró pronto a su habitación. Hablé con ella antes de dormirse. Le dije que un buen descanso le devolvería las fuerzas.
Esta mañana la criada oyó a mi mujer quejarse en su cuarto y me despertó. Cuando llegué a su habitación, oí un gorgoteo saliéndole de la garganta. ¿Es que no huele eso, mujer? Baje y cierre la llave de paso. La habitación apestaba a gas. Apenas se podía respirar. Ordené a la criada que cerrara la llave de paso y llamé al médico. Por mi vida que no tengo ni idea de dónde procedía la fuga. A la de 3, caballeros. Un momento. Entonces, descubre algo extraño. Parecen manchas de vómitos. El vómito no es habitual en una intoxicación por gases de carbón. En este lado. No tenía sentido. Está catatónica. Para Bell, las pruebas demuestran que Elizabeth se había acostado consciente. El aliento de alguien intoxicado por gas de carbón apesta. Y no hay ni el más mínimo olor. Bell tenía que confiar en su capacidad de observación. Hoy tenemos varios aparatos que permiten a los científicos descubrir pruebas que de otro modo pasarían inadvertidas a simple vista. Es la tecnología llamada Omnicrom. Muy bien. Una luz ultravioleta graduada que ilumina el hierro. Un elemento que se encuentra en nuestros fluidos: sangre, semen, saliva y vómitos. Hasta las manchas más imperceptibles salen a la luz, revelando fuentes potenciales de ADN o restos de drogas. Las pruebas irrefutables que los investigadores necesitan para resolver un caso. Pero en 1878, Bell solo dispone de sus sentidos y sabe que algo no cuadra. Se lleva las pruebas al laboratorio para analizarlas. Elizabeth Chantrell nunca contará su historia. Fallece a las 4 de la tarde. Si ha muerto por intoxicación, debería de haber señales que lo indicasen. Escalpelo. Los órganos deberían apestar a gas. Pero su olor es normal. El gas de carbón contiene monóxido de carbono que da a la sangre de la víctima un tono rojo brillante. Una vez más, la prueba resulta negativa. Bell está convencido. El gas no mató a Elizabeth Chantrell. Se aseguró de que no hubiese enfermedades anteriores o que fuese muerte por causa natural como una apoplejía. No las había. Todo indicaba envenenamiento, que es lo que Joseph Bell sospechaba. Elizabeth vomitó en las sábanas y entró en coma antes de morir. Esos no son los síntomas de envenenamiento por cianuro, estricnina o arsénico. Para Bell, la única alternativa era el opio. Chantrell había dicho que sospechaba de una fuga de gas. ¿Es que no huele eso, mujer? Baje y cierre la llave de paso. Sí, señor. En los hogares ingleses de la época, mucha gente moría asfixiada por gas. Así que cuando Chantrell empezó a hablar de tuberías en mal estado, la policía se tragó la historia. No tengo ni idea de dónde procedía la fuga. Pero Bell no. Envía a un hombre de la compañía de gas a inspeccionar el dormitorio de Elizabeth. El técnico confirma la corazonada de Bell. Subí al piso de arriba. Y Fue intencionado. habían manipulado la tubería. Lo comprobé. La cortaron intencionadamente. Pero aunque Chantrell hubiera cortado él mismo la tubería, no podían demostrarlo.
Tendrán que pasar 27 años antes de que los tribunales admitan las huellas dactilares como prueba. Si algún investigador hubiese oído decir al señor Chantrel que no había tocado la tubería y se encontraran sus huellas dactilares en ella, eso sería un gran avance para demostrar la falsedad de su historia. Hoy, el cianocrilato, conocido como superglue, hace visibles las huellas dactilares bajo una luz ultravioleta. La huella se fotografía, se amplía y se compara con la del sospechoso. El análisis dactilar es la prueba forense más utilizada en los juicios. En 1878, Bell no dispone de ese lujo. Regresa a la escena del crimen en busca de otras pistas. Henry, opio. Cierto. Lleve esto al doctor Krum a la universidad. El doctor Chantrel compró 30 dosis de opio poco antes de la muerte de su esposa. El informe que esperaba, señor. Los análisis no detectaron opio en la sangre de Elizabeth. Pero días después, Bell recibe el análisis químico del vómito encontrado en la almohada. Se confirma, es opio. El 5 de enero, Eugene Chantrel es detenido por asesinato. ¡Entre ahí, vamos! Estará 4 meses a la espera de juicio. ¡Quíteme las manos de encima! ¡Vamos, entre! ¡Callaos! El caso es la comidilla de Edimburgo. ¡Orden, orden! ¡Orden! ¡Orden! El caso despertó un interés especial dado que Chantrel era una persona con estudios. El asesinato solía ocurrir entre personas sin cultura. La idea de un asesino con estudios era algo novedoso, excitante, sin duda instructivo. Una sugerencia de que podríamos ser nosotros. Bell no asiste al juicio. Little John presenta sus hallazgos. Al igual que Sherlock Holmes, Bell permanece en un segundo plano. Sherlock Holmes, en El signo de los 4, imita la actuación de Bell. Soy el Tribunal Supremo en Detección Criminal. Examino los datos como experto y emito una opinión de especialista. No busco el mérito. Mi nombre no sale en los periódicos. En el juicio, Little John presenta pruebas indiscutibles y cautiva al público. No se detectó ningún olor a gas. En 1878, el lenguaje científico es algo ajeno a los tribunales ingleses, pero falta un elemento. El móvil. Diga su nombre y su La doncella de Chantrel sube al estrado. Me llamo Mary Burns, irlandesa. Me has engañado otra vez, ¿verdad? El señor bebía mucho y solía usar palabras ofensivas. Una buena dosis de opio te tumbará para siempre y nadie se enterará. Le gustaba decirle, vete al infierno. Pero a veces le decía, lárgate con tu madre. ¿Lo calificaría de accidente? Aparecen más pruebas incriminatorias. Tengo un amigo cuyo hijo murió... El corredor de seguros del doctor Chantrel testifica que 3 meses antes de la muerte de su mujer, el doctor le había hecho un seguro de vida por valor de 1.000 libras, el equivalente a 85.000 de los euros actuales, del que él era beneficiario. El jurado delibera durante algo más de 1 hora y regresa con un veredicto: culpable. El juez le condena a morir en la horca. Sin embargo, la historia no ha terminado para Joseph Bell.
Las últimas palabras de Eugene Chantrel perseguirán a Bell desde más allá de la tumba. Apagó su puro, se quitó el sombrero y dijo... Adiós, Little John. Lo conseguisteis, Little John. Mi enhorabuena para Joseph Bell. Ambos habéis hecho un gran trabajo para haberme colgado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Las últimas palabras de Chantrel llegaron a los periódicos. El secreto de Bell había sido descubierto. El momento no podía ser mejor para el joven e impresionable Arthur Conan Doyle. Justo entonces, Bell le contrata como ayudante. Vamos a pedir consejo. En sus memorias escribe... ¿Desea algo más? Escuche. Por alguna razón que nunca he comprendido, me escogió de entre el grupo de estudiantes que acudía al hospital y me nombró su ayudante. Fue una magnífica oportunidad para estudiar sus métodos. Escalpelo. Doyle, sujételo. Cloroformo. Bell se muestra formal y distante. Las estrictas costumbres victorianas sobre la relación entre estudiante y profesor nunca se alteran. Creo que Conan Doyle probablemente se sintió más herido por la frialdad de Bell de lo que demostraba. Era un chico hambriento en lo que a cariño se refiere y no lo obtenía del hombre al que intentaba servir tan bien. La frialdad de Bell inspiró la obra de ficción de Conan Doyle. En el caso de Bell es la frialdad, la falta de emoción que caracteriza bastante al Holmes más austero, según parece. En El signo de los cuatro, Sherlock Holmes dice: La detección es, o debería ser, una ciencia exacta y debería ser tratada con la misma frialdad y ausencia de emociones. Conan Doyle colabora con su profesor durante casi un año. En 1881 se licencia y abandona Edimburgo. Abre una consulta en Southsea, Inglaterra. En sus inicios tiene pocos pacientes y aún menos dinero. Apenas gana para mantenerse. Conan Doyle decide escribir relatos cortos para llegar a fin de mes. En la primavera de 1886 encuentra su gran inspiración. ¡Apártense! ¡Apártense! La prensa británica publica multitud de ejemplos de incompetencia policial. Era lo que más reprochaba Conan Doyle a la policía, que se apresuraban en sus juicios, incriminaban a alguien rápidamente y todos los hechos se amoldaban para demostrar su culpabilidad. Si una policía descuidada es el problema, un Joseph Bell de ficción podría ser la respuesta. Hoy nos ocuparemos en detectar la posible presencia. En la única entrevista filmada que concedió Arthur Conan Doyle en toda su vida explica: Cuando era estudiante, tuve un viejo profesor llamado Bell, que era muy rápido en el trabajo deductivo. Observaba al paciente y apenas le permitía abrir la boca, pero hacía el diagnóstico de la enfermedad y a menudo también de su nacionalidad, ocupación y otras cosas, solo con su poder de observación. Naturalmente me dije, bueno, si un científico como Bell se dedicara a la tarea detectivesca, no haría estas cosas por casualidad. Descubriría las cosas con una base científica.
En marzo de 1886, Conan Doyle crea una leyenda. Sherlock Holmes. En 1887, Conan Doyle publica el primer relato de Sherlock Holmes, Un estudio en escarlata. Holmes nace como una persona viva porque Arthur Conan Doyle tiene a una persona viva en su mente. La primera descripción de Holmes que ofrece Conan Doyle coincide perfectamente con la de Bell. Sus ojos eran penetrantes y su fina nariz aguileña le confería un aire vigilante y decidido. El libro cautiva a lectores y críticos. Un estudio en escarlata vende más de 40.000 copias el primer año. Nadie sabe todavía que el gran detective está basado en un hombre real. Curiosamente, el verdadero Sherlock Holmes está a punto de unirse a la caza del asesino más famoso de Inglaterra. Hola, guapo. En el verano de 1888, Londres vive bajo el terror. En la Inglaterra del siglo XIX ha surgido un nuevo depredador. El asesino sexual en serie. Hace su aparición en las sucias callejuelas de Whitechapel. Su nombre es Jack el Destripador. Cuando la gente piensa en el Londres victoriano, piensa en un Londres elegante. Piensa en hombres con sombreros de seda, en señoras con largos vestidos y polisones. Whitechapel no tenía nada que ver. En 1888, el año de los asesinatos, era una zona con mucho desempleo, casas abarrotadas y chabolismo. Hola, monada. ¿Quieres algo rápido? No te costará mucho. Tres 3:40 de la madrugada del viernes 31 de agosto de 1888. Aparece el cadáver de una mujer, Polly Nichols. La han degollado de oreja a oreja. Una semana después, Annie Chapman aún está caliente cuando encuentran su cuerpo. Su cuello tiene un corte profundo. Le han abierto el estómago y los órganos sexuales y le han colocado los intestinos alrededor del cuello. El 30 de septiembre, en un lapso de 45 minutos, el destripador mata a dos mujeres más, Catherine Eddowes y Elizabeth Stride. Entonces llega el asesinato más propio de una pesadilla del infierno. El 9 de noviembre, la policía descubre el cadáver de Mary Kelly, de 25 años. El fémur derecho estaba al aire. Lo habían extraído con un hacha. El torso había sido despellejado hasta el tórax. Un pecho, el vientre y los riñones estaban bajo el cuello. El otro pecho y el hígado estaban bajo un pie. Su corazón desapareció. Los crímenes de Whitechapel. El asesino sigue en libertad. Un hombre tiene aterrorizadas a miles de personas. Lo que sorprendía a todos era la capacidad del asesino para desaparecer a voluntad.
con policías, vigilantes y todo tipo de personas en las calles que, según parece, no veían a quien casi parecía un hombre invisible. Scotland Yard busca ayuda desesperadamente. Necesitan a alguien como Sherlock Holmes. Tras el caso de Eugene Chantrell, la policía inglesa sabía de la pericia de Bell. Scotland Yard le envía el expediente del destripador. En su búsqueda, la policía ha conseguido, sin saberlo, la ayuda del auténtico Sherlock Holmes. Le enviaron fotografías e informes forenses sobre las heridas infligidas a las víctimas. Detalles importantes como si el asesino era diestro o zurdo, si las había estrangulado previamente o no. Todo esto permitió a Bell construir una imagen del asesino. La policía tiene los nombres de los primeros sospechosos. Entre ellos un hombre llamado Kosminski, un psicópata residente en Whitechapel. Michael Ostrog, un médico ruso, misógino y convicto. Y Montague J. Druid, un sospechoso inverosímil, abogado y caballero. El hombre más unido profesionalmente a Bell, Henry Duncan Littlejohn, también recibe una copia del expediente. Bell explica su método. Éramos dos a la caza. Y cuando dos hombres buscan una pelota entre la hierba, la encontrarán donde se crucen las líneas rectas de los ojos de sus mentes. Del mismo modo, cuando dos hombres se ponen a investigar un crimen, allí donde se crucen sus búsquedas estará el resultado. Bell y Littlejohn examinan las cartas del destripador. En 1888 Scotland Yard recibía miles por semana. Solo un puñado se consideran auténticas, incluyendo una carta procedente del infierno. Bell estudia la caligrafía para deducir el carácter de la persona. Hoy, las pruebas escritas siguen siendo cruciales para los investigadores que cuentan con una moderna tecnología. A los actuales analistas de documentos ya no les interesa observar la caligrafía para explicar la personalidad. Estudian las características de la caligrafía con propósitos de identificación y emplean también otras modernas técnicas como el análisis químico de tintas y papeles. El uso de la luz ultravioleta y técnicas que permiten descubrir marcas que podrían haberse creado en un documento mientras escribían sobre otro papel. Se denomina detección electrostática y revela texto invisible a simple vista. La presión aplicada al escribir suele dejar marcas en las siguientes hojas de papel. Con la ayuda de la electricidad estática y de finas partículas de tóner, esas marcas pueden ser vistas. Utilizando los métodos de su tiempo, Bell saca sus propias conclusiones. Lo mismo hace Littlejohn. Intercambian correspondencia y realizan un descubrimiento sorprendente. El nombre que han escrito coincide. Pero en algún momento posterior a 1888, el informe de Bell a Scotland Yard desaparece. A no ser que aparezca milagrosamente, nunca sabremos quién era Jack el Destripador, según el Dr. Bell.
Pero hay un candidato principal. Repasando a los sospechosos, creo que si Joe Bell nombró a alguno sería Montague Druid. El 2 de enero de 1889, Montague Druid aparece muerto en el Támesis. Tiene los bolsillos llenos de piedras. Los asesinatos cesan. Posiblemente, Bell ya habría señalado a Druid como posible asesino. Si Druid lo hubiera sabido, podría haber precipitado su suicidio. Es una posibilidad. Buena parte de la literatura sugiere que los asesinos en serie continúan matando hasta que los encarcelan o mueren. Se cree que como las muertes cesaron, probablemente fue arrestado o internado en un manicomio o murió asesinado. Bell nunca sabría si había descubierto la identidad de Jack el Destripador. En julio de 1891, Arthur Conan Doyle recibe el encargo de escribir 6 historias de Sherlock Holmes para la popular revista The Strand. The Strand comenzó con 300.000 ejemplares y cuando Sherlock Holmes se hizo más popular pasó a los 500.000 y siguió aumentando. Los relatos cautivan a los lectores. Por dar un ejemplo de Conan Doyle y de sus maravillosos giros, tomemos el relato Estrella de Plata. El inspector de policía rural dice a Sherlock Holmes: ¿hay algún punto hacia el que quiera llamar mi atención? Hacia el curioso incidente del perro por la noche. El perro no hizo nada por la noche. Ese fue el curioso incidente. El ingenio y la economía del lenguaje de Conan Doyle son legendarios, pero su mayor logro es menos conocido. Conan Doyle tomó los nuevos métodos científicos de investigación médica y los trasladó a la investigación detectivesca. Los métodos de Bell resuenan en Holmes. Los buenos médicos son buenos detectives. El crimen es la nueva enfermedad. Mitad ficción, mitad realidad, Sherlock Holmes y Joseph Bell iniciaron una nueva era, la que conocemos como Investigación de la Escena del Crimen o CSI. En pleno éxito, Conan Doyle rinde un tributo personal al Dr. Joseph Bell. Es sin duda usted a quien debo Sherlock Holmes. No creo que su trabajo analítico sea ni mucho menos una exageración de lo que yo le he visto hacer en la sala de pacientes externos. Allí hay un campo de golf y, como pueden observar... Conan Doyle cuenta quién es su inspiración real. La prensa huele una buena historia. Bell es entrevistado por los periódicos de Edimburgo y le presentaron como el real Sherlock Holmes, y así le llamaron. Le llamaban Sherlock. La gratitud de Conan Doyle se convierte en una maldición para Bell. Al individuo se le enseña en un aula, pero aprende junto a una camilla. Para su sorpresa, la prensa presenta a Bell bajo la imagen fría y calculadora de Holmes. Y verifiquen eso siempre. Un hombre sin corazón. Nada sustituye a la práctica, caballeros. Bell escribe: espero que la gente que me conoce vea en mí una cara mejor que la que vio Doyle. Me atormenta mi doble, Sherlock Holmes. Pero la sensación Sherlock Holmes es imparable. Los relatos de Conan Doyle se traducen a varias lenguas y se venden en todo el mundo. La gente reconoció que en esos relatos había algo nuevo. Empezaron a comprar la revista y esta prosperó. Y con ella también yo. ¿Qué ha sido de todo lo que les he enseñado? A pesar de toda la atención que recibe, Bell sigue trabajando hasta los 64 años, momento en que se retira a esta elegante casa de campo, Morris Wood.
El arte imita a la vida. En la segunda mancha, Conan Doyle traslada a Holmes al campo, donde crea una colmena y pasa los días cuidando abejas. Bell muere en 1911 a los 74 años. Arthur Conan Doyle dedica las aventuras de Sherlock Holmes al hombre que las inspiró. A mi viejo profesor, Joseph Bell, doctor en medicina de Melville Crescent, Edimburgo. Bell se convierte en una mera nota a pie de página del gigante literario que inspiró, pero su legado sigue vivo en los laboratorios forenses de todo el mundo. Y a través de Sherlock Holmes, el detective que nunca morirá.